conversado respecto de esto. Habíamos hablado de los neumatoceles, habíamos conversado de esta lesión, que era neumatoceles, acá otros neumatoceles. Acá podemos ver una consolidación. Claro. Una consolidación y una cavidad de lado acá. Una consolidación y una cavidad acá. ¿La logran ver? ¿Apagamos la luz? Sí. Sí, no, ahora sí. Ahí se ve. Y si hay que hacer algo, ¿qué será? ¿Dónde? Sería Nivel hidroaéreo. un nivel hidroaéreo. Vamos a hacer un análisis. Las paredes, bueno, aunque no se definen tan claras, ¿no? Por aquí quizá vemos un pedacito de pared. Pero en el contexto, cuando nosotros nos encontramos en el contexto de una consolidación y una cavidad en su interior, nosotros debemos pensar en una neumonía abscedada. Vemos acá, este es un corte axial de una tomografía de tórax en ventana del pulmón. Y aquí vamos a ver, como lo habíamos conversado hace un momento, eso es niveles hidroaéreos. Vemos una zona de consolidación extensa de todo este régimen con esta área de niveles hidroaéreos. Esto es una cavidad abscedativa dentro de una consolidación neumónica. Acá podemos ver. Doctor, o sea, los niveles hidroaéreos serían cavidades. Dentro de las cavidades que hemos conversado, existen cavidades, sí, son cavidades, existen cavidades de paredes, todas pueden tener nivel hidroaéreo, ¿ya? Pero comúnmente las que más nivel hidroaéreo tienen son los abscesos. Nosotros tenemos de las cavidades, vamos a nombrarlas de nuevo, tenemos los neumatoceles, Que simplemente hay. que es el de pared más fina. Esto estamos hablando de cavidades infecciosas. Tenemos eventualmente, que no es lo habitual, quites infectados Que esa es la que tiene líquido. o abscedados. También pueden tener una pared fina, pero el infectarse puede ser un poco variable. Tenemos el absceso como tal, comúnmente de una neumonía. Lo que suele pasar es que hay una neumonía que se absceda, que esta puede ser neumonía abscedativa o neumonía necrotizante, porque también la necrosis puede favorecer al absceso. Absedativo. Y generalmente son de pared gruesa con gran nivel hidroaéreo alto. Y tenemos las cavidades tuberculosas, cavidad TV, son paredes irregulares, gruesas, y nivel hidroaéreo bajo. Es decir, si vemos una cavidad, nivel hidroaéreo alto, nivel hidroaéreo bajo. ¿Por qué? Porque en la tuberculosis comúnmente hay un bronquio de drenaje. Entonces, como hay un bronquio de drenaje, no suele tener un nivel
un broncógena y casi siempre lo que provoca es esta expectoración verdosa, muy intensa, porque su contenido, ¿ya?, que en algún momento se denominó vómica, ¿ya?, bota cantidades altas de contenidos supurativos, no así de este moco verde intenso, y a veces incluso sangre, cosa que no sucede en los abscesos. O sea, si nosotros tenemos un paciente con un esputo hemotoico, es decir, contenido de sangre en el esputo, ¿sí han escuchado esa expresión? Bueno, esputo hemotoico quiere decir sangre en el esputo. Muchas veces confundimos cuando el paciente viene por un sangrado por vía digestiva con el esputo, o sangrado de vía respiratoria con el sangrado de vía digestiva. Así saben el nombre de las dos cosas, ¿no? El sangrado por vía digestiva se llama hematoemesis. Este es vía digestiva. Hemostasis. Este es el sangrado de vía digestiva. Y el de vía pulmonar se llama hemoptisis. Este tiene burbuja de aire, es rojo rutilante, bien rojo como el mercado. Y este, como hay en la vía digestiva, comúnmente está digerido, cuando ha llegado al estómago. Y suele venir un rojo puro. Y después viene el rojo muy rutilante cuando el sangrado es activo, como por ejemplo en las varices esofágicas, se rompe una varice, tiene el sangrado, comienza la digestión, tiene una hematemesis, un sangrado que es como rojo, con coágulos, con contenido digerido, la digestión de la sangre es como un rojo a concho de vino, a café. Y después, cuando ya pasa un tiempo, comienza a botar más sangre activa, ya sea por una varice esofágica, por una ruptura esofágica, por un sangrado digestivo gástrico, etc. En cambio, esto siempre tiene rojo rutilante como burbujas. Sigue botando rojo, poco, mucho rojo. Entonces, ahí uno dice, si botas poco y mantiene rojo, suele ser el bueno. Si botas cantidades y no es rojo, sino puro, como sangre digerida, y después comienza a botar rojo, es del estómago. Claro que si tienes una sangrado así, probablemente tengamos que correr. Antes que nada, si hay un sangrado activo, ¿qué es lo que hace? Llama al médico. Como médicos nosotros ordenamos solución salina, ¿verdad? Vamos a reponer 1 litro, H2O. Después pedimos coloides. Ahora normalmente se debe reponer con albúmina, y si hay que se pueda, se va pidiendo el tipo sanguíneo y se repone sangre con sangre, ¿verdad? Porque lo que necesitamos, sangre con sangre. Y los coloides, como la albúmina no se encuentra fácilmente, ponemos el Aemacel, se llama, no sé si se llama así, Aemacel, que es un contenido coloidal. El coloide absorbe agua del tercer espacio y evita, lo mantiene, que no se exacto, mantiene los vasos, el contenido intravascular. Esa es mi intención, para que tengan una idea, ¿no? La respiración terapéutica, ¿no? Lo miré, lo toqué.
Acá entra un poquito de color. Wow. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, entonces vimos esta. Aquí el nivel hidroaéreo es alto o bajo. Alto. No. El contexto está dentro de una consolidación. ¿Sí? Está dentro de una consolidación. El nivel hidroaéreo sería lo que está arriba. Eso. Pero, O sea, Lo que está. eso es. Eso. este es el nivel hidroaéreo. Ajá. La cavidad de mar es y esta cavidad es una cavidad única, porque si ustedes se fijan bien, aquí hay algo más. Es multilocular. Ahí es muy fácil confundirla con cavidad de tuberculosis, muy fácil. Pero el nivel hidroaéreo hace sospechar que eso no sea tuberculosis. Porque una tuberculosis comúnmente se mantiene muy limpia, tiene nivel, pero se mantiene muy limpia por el bronquio de drenaje. Perdón, por el bronquio de drenaje. Hasta acá, aquí sería más fácil confundir. Claro, esta proyección radiológica es después de tratar al paciente. Entonces ya se ve mejoría. Pero si ustedes se fijan bien, en este paciente, incluso, ¿se acuerdan que habíamos hablado de bronquiectasias? Son bronquiectasias. Si uno las ve de lejos, ya logra ver la forma, ¿no? Es como varicoso. Saxiformes. Son bronquiectasias varicosas. Si uno las ve un poco de cerca, parecen más quísticas. Pero las quísticas suelen ser un poquito más grandes. Las varicosas eran las mismas que las vesiculares. ¿Qué las? Que las vesiculares, las bronquiectasias. Vesiculares, yo recuerdo una expresión que le había dicho, tal vez dije O eran varicosas. varicosas o Saxiformes. saxiformes, tubulares Saculares. y saculares. Ok. Ya. Saculares que simulan. Bueno, miren, aquí está. Esa es la tomografía del paciente que vimos hace un momento. Vemos que tiene una neumonía que se necrotizó, hizo varios niveles. Esta es la aorta. Aquí está un poquito comprimido el esófago, el posterior. Esta es ventana del pulmón y esa es ventana del mediastino. Esta nos permite evaluar todo el parénquimo. Esta nos permite evaluar el mediastino. Claro que aquí fue nada más el corte puesto para poder ver la colección. Entonces, este es el contexto de un absceso de pulmón o de neumonía. O sea, todas las imágenes que vimos antes, ¿no? Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Cuando existe un área de neumonía, una consolidación y sufre necrosis, puede haber una transformación abscesativa de esa neumonía. Existen dos tipos de abscesos. El absceso de novo, que se forma porque se forma así de inicio, que no es muy frecuente, y el absceso secundario, una neumonía, que es el más frecuente, una neumonía que se necrosa, una neumonía que no cura, que no mejora con el tratamiento y que puede desarrollar un absceso. Generalmente en los niños es muy frecuente porque a veces te dicen, no, tiene bronquitis, lo tienen una semana, 2 semanas, el niño con fiebre, y llegan la tercera semana y ya está con un absceso pulmónico, que es como suelen llegar. El único problema es que una vez que se produce una destrucción del tejido y se produce un absceso por necrosis, ya no un absceso primario, sino un absceso por necrosis, deja un parénquima destruido y va a dejar cavidades, es decir, que esas lesiones son irreversibles. Lo que comentábamos, el nivel hidroaéreo es alto, ¿ya? Mientras que en la tuberculosis el nivel hidroaéreo es bajo. Son múltiples lesiones cavidarias.
múltiples sesiones de calidad. Y adicionalmente a esto, Derrame. tenemos, eso está en el espacio pleural, entonces Derrame. es un Derrame. derrame pleural, pero es un derrame pleural muy característico. Ese derrame pleural, si ustedes se fijan bien, la línea de derrame pleural se llama línea de Damasor. Del. Damasor. Damasor, que es el pulmón. La pleura, cuando está libre, comienza a hacer que el líquido tenga una línea como oblicua, así. A medida que aumenta hacia el centro es más baja y hacia lateral asciende, porque cuando el líquido está libre sube por capilaridad. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estábamos en el colegio hacían un experimento y ponían dos láminas y ponían una gota de agua y ponían las dos láminas y sube? Ya, imagínense que ese es el espacio pleural y la pleura parental del pulmón, entonces el líquido asciende. Y al ocupar este espacio, tanto adelante como atrás, se proyecta de esta manera. Cuando el líquido está libre. Cuando el líquido lo vemos ovulado, es un líquido que no está libre. Este es un líquido que está estancado. Tenemos un líquido lobulado. Y fijémonos, aquí está lobulado, ¿no? Aquí está lobulado. Cuando un líquido está lobulado, quiere decir que tiene tabiques y que tiene alta celularidad. Y si algo tiene alta celularidad, ¿se acuerdan que existe algo que nosotros llamamos trasudado Exudado. y exudado? ¿Alguien sabe? Trasudado, Es por alteración de las fuerzas hidrostáticas. entonces es hidrostática e hidrodinámica. Y el exudado Inflamatorio. se produce Por- porque al tener mayor celularidad tiene mayor peso molecular y atrae las proteínas, atraen agua. Entonces en el exudado encontramos proteínas aumentadas. Entonces ya no estamos hablando de una expresión, perdón, Hidrostático. y acá es dinámica. Ah, bien. Estamos hablando de una presión oncótica. Perdón, está bien dicho, hidrostática y hidrodinámica. Le da presión oncótica. Aumentar la presión oncótica, obviamente por medio de las proteínas, provoca mayor paso del líquido y como tiene estos valores altos, esto es un indicador de inflamación. Y si yo veo un exudado en pleura, ¿cómo se llamará? Empiema. Empiema pleural. Entonces, si nosotros vemos un líquido tabicado, confirmamos que tiene alta celularidad, sabemos que es un exudado, es un empiema. Yo no digo que el 100% de los empiemas son radiológicos, pero si yo veo eso, yo digo que es un empiema. Pero Doc, ahí usted describe que es. Porque está bien lobuladito, ¿sí? Esta lobulación suele acompañar a los tabiques, a las proteínas y al empiema. Pero el lobulado es cuando va en oblicuo. No, esto es normal. Oblicuo se llama línea de Damasor. Ya. Si no me equivoco, se escribe algo así.
encontramos estas lesiones subpleurales están en íntima relación con la pleura. Son cavidades, pequeñas cavidades. Y si se fijan, estas pequeñas cavidades tienen una característica. Miremos esto de aquí. ¿Qué es? ¿Qué será? El lirio. El lirio. ¿Qué tiene el lirio? Bronquio. Tráqueo. O sea, Tiene el lirio, Los vasos y los vasos, la tráquea y todo. Pero esto que está aquí es el bronquio. Y esto que está acá no es precisamente el bronquio, son los vasos, ¿verdad? Entonces, miremos el lirio, en este caso el lirio vascular. Y miren, tienen relación, ¿no? ¿O me equivoco? Ahí se puede ver claro el trayecto vascular. Estas son lesiones de diseminación hemática. ¿Ya? Entonces, cuando encontramos una colección, ¿verdad? Hay que ver su relación con los vasos y si podemos describir un trayecto con el hilo vascular. Si vemos eso, 100% hematógeno. Quiere decir que su origen no es por una neumonía, su origen es por algo que sucedió fuera del cuerpo. Y como resultado de esta lesión que está fuera del cuerpo, pero que está en la pleura, uno de ellos se rompió y se abrió hacia el espacio pleural. Por eso tenemos la pertinencia. No siempre vamos a ver todo el trayecto, pero por ejemplo ahí vemos que está en el trayecto vascular, en relación con el trayecto vascular. Este está un poquito más difícil, pero por aquí. Este está plano. Son lesiones de origen vascular. Y la causa de que se provoque una lesión de origen vascular quiere decir que hubo un proceso infeccioso, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, la rodilla. Un proceso infeccioso por los vasos articulares, puede ser el sistema torrente, pasó a la arteria femoral superficial, femoral común, perdón, a la vena, llegó a la vena cava inferior, la vena cava inferior llegó a la aurícula derecha, la aurícula derecha al ventrículo derecho, a los pulmones. y así. Al tronco de la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda. Y se dice, bueno, a veces porque viene un proceso infeccioso de la periferia. A veces el origen es por el consumo de drogas, por vía endovenosa, ¿ya? La diseminación de estas bacterias llega a las válvulas, sea la válvula pulmonar o la válvula mitral, sufre una lesión valvular y en las válvulas se provocan pequeñas vegetaciones. Y estas vegetaciones infecciosas están golpeando el flujo vascular y provocan destrucción de los glóbulos rojos que favorecen a la aparición de trombos. Y van por allá por el sistema vascular y se transforma en una embolia séptica, que es este caso. ¿Sí? O puede ser de ahí
tenía un, ¿cómo se llama esta vaina? Un cárcel de cuando era muchacho. Y en esa época se hacían como amalgama. Y me imagino yo que ya la amalgama tiene, no sé, 10 años, ¿no? Se filtró. Y dijo, fui, el tipo me lo arregló supuestamente, porque no se tiene una diferencia. Yo siempre pongo un solo lado, pero no. Embolia cardiogénica, como una causa, suele ser de tamaño, dispersas, subplurales, comúnmente tener relación con las estructuras vasculares. Algún antecedente, ya sea una enfermedad cardiogénica, infecciosa, comúnmente personas que han consumido drogas, personas que tienen antecedentes de problemas dentarios, raro, enfermedades como por ejemplo los tumores neuroendocrinos provocan cromogranina, la miocardiopatía por cromogranina, la miocardiopatía por amiloidosis, la miocardiopatía dilatada a causa de alguna patología extraña, no es muy habitual, pero puede pasar. Comúnmente, como son subpleurales, tienden a estar en la periferia, a romperse, liberan su contenido, favorecen la aparición de neumotórax, hidroneumotórax, pneumonieumotórax o edema pleural. Decir neumotórax solo, eso no va a pasar. Siempre va a haber sangrado, o va a haber líquido, o va a haber edema común. Así como neumotórax solo, eso no va a pasar. En ningún caso, ni en neumatoceles, ni en estas cavidades que son subpleurales, porque tienen contenido de alta celularidad. Solo puede pasar el neumotórax solo en una bula que se rompa, y aún así, porque si la bula entra parenquimatosa va a sangrar. Ahora, si se fijan de una cosa, esta cavidad tiene una característica. Primero, dijimos paredes Irregulares. Segundo, Gruesas. Ahora, si está activa, puede tener nivel hidroaéreo, o lo que tiene aquí. Eso se llama linfangitis, como que si tuviera pelos. ¿Cómo se llama? Linfangitis. Toda cavidad tuberculosa en fase activa tiene linfangitis. A veces puede tener nivel, pero la linfangitis no va a faltar porque es un proceso que está intentando limpiarse por vía linfática. Esta pared gruesa, inflamatoria, y aquí el sistema linfático intentando reaccionar. Eso es una característica. Toda lesión tuberculosa tiene un fondo de linfangitis. Ojo, eso quiere decir que está activa. Tiene nivel hidroaéreo bajo. Eso quiere decir que está activa. Tiene área de ocupación alveolar adyacente. Quiere decir que está activa. En una cavidad tuberculosa. Si no está activa, no tiene linfangitis, no tiene nivel hidroaéreo, no tiene área de ocupación alveolar, es una cavidad sola, límfica. A veces las cavidades pueden ser en más lugares, pared gruesa, contornos regulados, irregulares,
y aquí está el bronquio de drenaje, el bronquio que va a llegar. Acá hay otra lesión. Hay estadios de la lesión en las que todavía la cavidad se encuentra hiperdensa. Eso es una cavidad que no está neumatizada. Eso sucede en los procesos inflamatorios cuando aún no está neumatizado. Comúnmente, si son periféricas, pero no son pleurales, estarán en un espacio. Pienso más en tuberculosis. Pero si vemos que tiene trayecto vascular y son predominantemente subpleurales, suele ser diseminación hematógena. La diseminación hematógena. La tuberculosis pulmonar, cuando uno ve una lesión de un lado, comúnmente, no hace una diseminación hematógena, sino que hace una diseminación broncoagénica distal en múltiples lugares. Rara vez hace una diseminación hematógena. Porque si una tuberculosis hace una diseminación hematógena, quiere decir que esa tuberculosis ya no es una tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar disemina por vía broncoagénica. Ya estoy como el presidente, escribiendo chats sin escribir, sin nada, ni marco. Pobrecito, imagínate, ni siquiera el corrector lo tenía en español. Cuando la diseminación muestra una diseminación hematógena, ya no estamos hablando de una tuberculosis, estamos hablando de una tuberculosis sistémica. Y cuando hablamos de una tuberculosis sistémica, puede diseminarse hacia el sistema nervioso central, hacia los ganglios, hacia el intestino. Ahí sería una tuberculosis extrapulmonar. Exacto, esa es una tuberculosis extrapulmonar. Otra expresión es extrapulmonar. No me acordaba la palabra. De así, de hueso, etcétera, etcétera. Obviamente, el tratamiento va a variar. Incluso podemos encontrar tuberculosis pleural, no pulmonar, o sea, un derrame pleural sin lesión tuberculosa, que es una de las cosas más frecuentes que debe venir. El desarrollo de esta patología ha incrementado debido a la falta de acción de parte del gobierno nacional, no de ahora, de hace 10 años atrás, desde que llegó Hot Wheels. Lenin, de la silla de ruedas. No. Este hombre desgraciadamente cerró el neumológico. El neumológico separaba este proceso tuberculoso y evitaba su distribución en el pueblo, por decirlo así. Porque imagínense esos viejitos de esa gente que estaba ahí a donde tuvo que ir, o a las calles o a una casa de un familiar. Y hay que ver si tomamos la medicación después de salir. Después de salir digo, no, yo no quiero tomar la medicación. Y ahora yo ya estoy en la calle. Y ahora yo me voy a fumar mi porro, me voy a meter mi droga, voy a entrar por acá, por allá. Y vive en la casa, y hay 5 niños en esa casa, en hacinamiento. Y diseminó la tuberculosis. Y ahorita ustedes van en los barrios marginales de nuestro Ecuador. Incluso, me atrevo a decir, ni allá, probablemente muchos de nosotros médicos estamos contaminados y ni sabemos, porque se volvió una enfermedad endémica. Aquí, por ejemplo, estos son aires personales. ¿Sí? Alrededor de esos niveles, y aquí hay ocupación. Entonces, esta tuberculosis también es activa. Dijimos, área de ocupación alveolar, nivel hidroelevado o
y las áreas de ocupacionalidad. Aquí hay una mezcla de dos situaciones. Hay una diseminación broncógena, tiene una morfología y tiene una distribución. Y hay una distribución que da un aspecto, imagínense, como si un árbol estuviera comenzando a crecer. Y da una rama y comienza a crecer por acá, y da otra rama y comienza a crecer por acá. Como si fuera un árbol que está floreciendo. Imagínense esto como una rama del árbol y aquí está viendo flores. Entonces, esa diseminación quiere decir que ya no solo es broncógena, sino también es hemática. Esas lesiones se llaman lesiones de árbol en brote. Las lesiones de árbol en brote son una forma de la tuberculosis extrapulmonar por transformación de una tuberculosis pulmonar. Porque así hay áreas de ocupación alveolar, es verdad, pero ahora son de diseminación hematógena. Esa y la tuberculosis biliar son las tuberculosis que suelen diseminar más fácilmente hacia el resto del cuerpo. Miren, acá están otras cavidades tuberculosas, generalmente vértices, vimos que eran vértices, lóbulos superiores o el segmento apical del lóbulo inferior. Estas todavía no están cavitadas, esas de allá ya están cavitadas, tienen contenido en su interior, ahí hay bronquiectasias también, estas bronquiectasias. Entonces, el patrón de árbol en brote, solo vamos a ver tuberculosis, pero también se puede ver en otras patologías. Sí se pueden ver en otras patologías, en patologías generalmente atípicas. ¿Eso es signo de edema o no? No necesariamente, es signo de diseminación alveolar, pero tiene una relación hematógena. Al estar cerca de las estructuras vasculares, quiere decir que aunque exista diseminación alveolar, ellas se originaron de una diseminación hematógena. Van por un vaso y ocupan unos alveolos aquí, pero como los alveolos tienen paredes, poros de con, se disemina todo, un saco alveolar. Y así hasta que van formando como copas de árbol. Comúnmente, y esto es una tuberculosis biliar. Un patrón como de puntillado. ¿Se imaginan poner ¿cómo se llama esto? Una cartulina negra y echarle sal? ¿Tuberculosis biliar? Tuberculosis biliar. Y ahí se ve el aspecto muy característico. Es difícil de olvidar una vez que no la ve. ¿Ese igual sería el patrón de árbol en brote o No. No, miliar. No. Puntillado. Ya está distribuido en todo el campo pulmonar o en todo un segmento. Sí. Pero pueden estar localizadas así tipo triangulares también, o siempre va a tener toda la distribución a nivel del lóbulo. Comúnmente tienen una distribución extensa. Extensa. Puede ser que tengan una tuberculosis biliar de un campo pulmonar, puede ser, o de un lóbulo, pero de un segmento no lo creo, tal vez de un lóbulo. Ok. Yo normalmente cuando los he visto todo. Eventualmente vi un paciente con un solo se fue. Segmento. Con un solo campo pulmonar y el otro. El resto lo he visto siempre completo. ¿Qué pasa? Es la tuberculosis biliar, una tuberculosis agresiva. Y cuando ella aparece, comúnmente provoca diseminación hematógena de
la tuberculosis. Ahí podemos ver esto es un tuberculoma intraparenquimatoso y todo esto que ven acá es edema. Esta es una secuencia T2 axial de cerebro. En esta secuencia T2 el agua, como el líquido cefalorraquídeo, se ve blanco, ¿sí? Sí. La materia gris se ve un poquito más blanca La que grasa. la materia que la sustancia blanca, que se ve más negrita. ¿Por qué? Porque la sustancia blanca tiene grasa y como la célula está dentro de la sustancia gris, tiene agua, se ve más blanca. Pero cuando existe un tuberculoma, una lesión de estas, provoca mucho edema. Abscesos, tuberculomas, tumores malignos provocan mucho edema y como resultado el edema afecta a la sustancia blanca y se pierde su mielina. Por eso al haber edema se ve brillante lo que debería ser negro como la sustancia blanca. Me parece que esta lesión, el tuberculoma, tiene características de pared negra. El hongo también se comporta bastante parecido. El hongo y la tuberculosis se comportan muy parecidos. Acá está otro tuberculoma, debe haber uno más acá, pero no se lo asegura. ¿Ves? Voy a subir un poquito para que vean eso. Aquí hay otro, y todo esto es edema. Aquí hay otro, y todo esto es edema. Aquí hay otro, y todo esto es edema. El edema de estas lesiones es perilesional. Está la lesión y hay edema alrededor. En cambio, en los tumores está la lesión y la sustancia blanca, mucha sustancia blanca, cuando es maligno suele estar afectada. A eso se llama edema vasogénico. Ese edema es perilesional. Entonces, en la TV del sistema nervioso central, los tuberculomas generan edema perilesional. ¿Ya? A diferencia de los tumores, provocan edema vasogénico. Un segundito. ¿Y ahí el tratamiento sería cirugía? Dame un segundito, déjame ver. Si me coge internet, chéverísimo. Pero es como lentón, ¿no? Sí, está lento ahorita. Déjenme ver si por aquí tengo me carga un tumor para mostrarles las imágenes. Miren, por ejemplo, esto es un tumor benigno. Que vean, en principio es más fácil así. El tumor benigno del ángulo pontocerebeloso. Ese edema es un toquecito, con todo su tamaño, un toquecito. Eso es un tumor benigno. Así que lo que se lo parece un meningioma, un schwannoma del ángulo pontocerebeloso. Esto es un meningioma. También, edema, prácticamente nada. Claro, donde uno, pero aún así no se le edema significativo, nada. Esto es contraste. Los meningiomas realzan bastante y hacen algo que se llama coladura. Esto que te pegado hacia la luz. Miren, ahora esto es un tumor que provoca edema. Esto es edema vasoaéreo. Se mete entre los ojos. Parece un oligonucleoma. ¿Qué es? Una metástasis de melanoma. Puta, pero grandísima. Está bien. Y tiene bastante edema. Bueno, el oligonucleoma no se tanto edema. Déjenme ver esto acá. Aquí provoca un poquito de edema, pero no.
Este está difícil. No más clarito. Miren, por ejemplo. Ya. Este es un meningioma, pero en cambio aquí genera bastante daño, tal vez por la localización, una localización interhemisférica. Pésima localización. Esto parece un linfoma que se mete para la rodilla del cuerpo calloso. Radiación metropolitana. Un linfoma. Esto van a poner los tumores más, la presentación más rara que tú. Bueno, esto sí es frecuente. Que cruce la línea media. Bueno, pero esto es edema vasogénico. ¿Sí? Esto es edema citotóxico. Perdón, perilesional. Eso le iba a preguntar, ¿se pueden apreciar los citotóxicos y los intersticiales? O sea, el edema perilesional en realidad sí es un edema que tiene un nivel de citotóxico y un nivel intersticial. Porque hasta cierto punto nunca podremos saber cuánta parte está infectada alrededor de la lesión, a menos que hiciéramos una biopsia. Sí, claro. Pero no tiene sentido hacer una biopsia de una tuberculosis. Miren, si nosotros llevamos a ese paciente y lo llevamos a una secuencia que se llama difusión, en difusión todas las proyecciones supurativas inflamatorias van a brillar. Se van a ver así brillando. Y en una secuencia que se llama DC, que confirma esa difusión, se van a ver negras. Esa es una forma de señalar. Que acá tiene múltiples tuberculomas en el vermis y los hemisferios cerebelosos. Entonces, esta es la forma como se complica una enfermedad tuberculosa. ¿Es el mismo paciente o es? Es el paciente de la tuberculosis clínica. Entonces tiene bastante tuberculomas emocional. Sí. Se murió. Sí. Porque por eso no hay cirugía o... Tratamiento, pero es muy difícil tratar a un paciente con una Ya llega a ese punto con biliar, resistencia. diseminación del sistema nervioso. Ya llega a ese punto con resistencia también. No, y que, o sea, ya hay efecto en el sistema nervioso central, probablemente el tratamiento demore mucho tiempo, hay que ver si el cuerpo lo tolera. Generalmente tienen falla multisistémica, tienen algo más. Y este paciente tenía insuficiencia renal porque parece que estaba recibiendo, dejó de recibir, mentía sobre las dosis y cuando se sentía mejor se escondía las dosis debajo de la lengua, qué sé yo, y después se las tomaba o le decía a la persona que le daba las dosis de medicación que se las iba a tomar y se las llevaba. Sabrá Dios, porque se supone que ellos tienen que ir todos los días al centro a retirarla, se supone, pero ¿cómo tú puedes saber si lo hacen? Entonces hay que buscar otra fórmula. El Ministerio de Salud tiene que encargarse de buscar otra fórmula, pero no lo han hecho. Han pasado 10 años de incubación de la tuberculosis en Guayaquil, y Guayaquil es la ciudad que tiene mayor alza de tuberculosis y de VIH. No sé, ¿quién ve con la infectóloga, con la doctora Paola? Ven. Nadie ha visto, ¿no? No da todavía. Bueno, cuando les vaya a dar, les preguntan. Doctora, ¿cuál es la tasa Y la tasa de tuberculosis, para que lo alarme. Sí, sabes que a veces, o sea, a portarse mal, porque si te portas mal, después me agradece a Dios que no te ha dado nada. Claro. Entonces dijimos, pared gruesa, contornos lobulados, bordes irregulares, linfatitis perilesional, a veces área de ocupación alveolar, el hidroelio bajo y el bronquio drenaje. Yo no recuerdo si señalé algún bronquio drenaje. Aquí se ve. El de la derecha. Sí, y aquí. No se ve Aquí es la cavidad. Pero aquí está la cavidad, un poquitito y aquí está acá está la cavidad, lo corté en la parte de
El bronquio drenaje. Y ese es el que disemina. Por esta vía bota el contenido. El contenido Ah, puede expulsarlo por la boca o diseminarse por vía broncógena. O incluso tragarse, irse al estómago. Y ahí yo no sé si con qué suerte o no eso puede diseminar. El ácido. Ya, miren, 300 por el procedimiento, el catéter suele costar $100 y le puedo pasar el contacto y si quieren yo lo hablo para comprarlo ahorita. Ustedes me dicen, si quieren que lo compre, me dicen eso sí, temprano antes de la 1 para yo poder hablar con la persona que lo vende. Perdón, ya estamos aquí caverna tuberculosa. La posibilidad de diseminación hematógena hay que tenerse presente. El problema más grave es la presencia de ganglios mediastínicos que tengan necrosis, en este caso no vimos ninguno, un patrón miliar, que es el que vimos, un patrón de árbol en brote, que son los signos de diseminación. Bueno, lo de ganglios mediastínicos. A ver si podemos ver algún. ¿El bronquio de drenaje presenta bronquiectasia? O sea, obviamente, ¿o no? ¿Cómo? ¿El bronquio de drenaje va a tener bronquiectasia siempre o no? Puede, muchas veces sí. Muchas veces sí. Quería encontrar algo más. Quería encontrar algo más. Puede ser. ¿La bronquiectasia es el estrechamiento del bronquio? ¿O? No, la bronquiectasia es la dilatación del bronquio. Bronquiectasia es dilatación o aumento de su tamaño. Bronquiectasia es crecimiento del tamaño del bronquio. Normalmente las ectasias se provocan por una obstrucción. Por ejemplo, hay un cálculo en el uréter, hay una dilatación, hay una ectasia. Cuando la ectasia en el hilo renal supera los 14 milímetros, se denomina hidronefrosis. Ahí cambia el nombre, pero sí, es una dilatación, no una estrechez. Puede haber una causa obstructiva en dependencia, si es un sistema excretor, pero el bronquio no es un sistema excretor por excelencia, el bronquio es un sistema que transmite aire, ¿ya? Tiene efecto excretor cuando hay un proceso patológico, pero no es excretor por excelencia. Creo que tengo roto el termostato, me da frío, me da calor, no entiendo qué pasa. Chucha, no pega. Sigamos. Miren, ¿se acuerdan que dijimos que había otros tipos de cavidades que estas no son infecciosas? Estas se llaman mulas. ¿Sí?
son variables. Hay otras que están parenquimatosas. Son lesiones parenquimatosas, son plurales. Son lesiones que están asociadas a fibrosis o enfermedades de tipo, bueno, ya tal vez menos, no lo sé, de tipo por trabajo. ¿Cómo se llama esto? Asbestosis. Sí, todas estas neumoconiosis, pero generalmente lo que quiero decir es que son de tipo laboral, de índole laboral. Gente que trabaja en... Se ve como quistes las bolas. como si fueran pequeños quistes, exacto. Solo que las bolas, ¿en qué se diferenciarían ahí? El quiste es único, generalmente. Y las bolas son... Es redondo, las bolas son un poquito más poliédricas. Por ejemplo, Y están como agrupadas. están generalmente agrupadas, rara vez están solas, pero normalmente son agrupadas, aunque son pequeñas, suelen estar agrupadas. A veces tienden a tener una forma quística, pero su pared es súper fina, y están en relación con el parénquima. Estas son las bronquiectasias, pero las salvajes, ¿no? Estas son en el aspecto quístico. Estas son rectangulares, saxiformes. Acá circular. ¿Sí? Esa es una enfermedad Monier Pum, ¿Una enfermedad? un Monier Pum. ¿Neumonía dijo o? Monier Pum. Ah, la genética. Ahí se da la bronquiectasia, hecha con zoom. Se me olvidó esta palabra. Tiene que ser. Sí, yo creo que solo puedo avanzar, pero esto es lo que habíamos hablado. Normales, cilíndricas, varicosas o salpicornes y las quísticas. ¿Sí? Las lesiones del espacio pleural. Todas aquellas que ocupen el espacio pleural, aquí están descritas, ¿no? Hidroneumo, hemo, iliema, kilotórax. En su momento conversábamos de que el derrame pleural libre tenía morfología de la línea de Amazon. Este aquí tiene una forma lobulada, ¿no verdad? Entonces, este que tiene forma lobulada se llama empiema. Y uno de los signos que vamos a ver es que sus paredes suelen realzar tanto la pared de la pleura como el parénquima y la pleura parenquimatosa. La pleura pulmonar y la pleura parietal realzan y forman este humano, como si estuviera, digamos, ellos le llaman la pleura escindida o encendida porque realza, asociado generalmente a una neumonía complicada. Y aquí se observa el parénquima, se observa esta zona de necrosis, quiere decir que acá una irregularidad, probablemente fue por ahí, tenía un absceso, tenía una pequeña caída y se abrió. Bueno, y pensando en esta lesión de aquí, yo pensaría que quizá un neumatocele. Pequeñito. Esto, miren el parénquima de aquí y acá, ¿dónde está el parénquima? Allí no hay parénquima, ahí se ve el contorno, y a este contorno le llamamos cabeceta pleural. El resto, todo esto aquí, no hay trama. Esto es un neumotórax, y es un neumotórax grande, un neumotórax de tensión.
El hecho de que sea tan grande lo convierte en una neumotórax. Ahora, cuando uno hace una tomografía es mucho más fácil definirlo. Por ejemplo, aquí podemos ver el borde del parénquima, el parénquima sano, y aquí vemos espacio aéreo, como el aire de la tráquea, y el parénquima de menor tamaño. Ese es un neumotórax. Esa es la idea, ¿no? El espacio que se mete entre la pleura generalmente va hacia los pulmones, perdón, hacia los vértices donde más está, y el pulmón comienza a decrecer. A medida que decrece, se puede ver el contorno de la pleura visceral, ¿ya? El borde externo de la pleura parietal, y el pulmón comienza a hacerse mayormente denso porque se va colapsando. Aquí podemos ver el contorno de la pleura visceral, el contorno de la pleura parietal, el aire y el pulmón que se va viendo más denso porque se va colapsando. Colapso y atelectasia no es lo mismo. La atelectasia es el plegamiento alveolar. La pérdida de aire interno provoca que se hagan, los alvéolos se plieguen y se retraigan. Esto es un efecto compresivo por aire del espacio pleural. Esto es algo de afuera, lo disminuye de tamaño. Eso se denomina colapso. No es lo